La tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta. Eres grande, eres el Señor. Y estamos ahora en uno de los nombres que se llama Jehová Sama, o Jehová o Yahvé Shammah. Hay diferentes formas de enseñarlo. Creo que no han salido los pequeños, ¿verdad? Todavía andan por aquí algunos, o por lo menos los medio pequeños. Vamos a darles tiempo de salir. Si no lo han hecho ahora, pueden tomar un momento y salir a sus clases. Y cualquiera de ustedes, siéntese bienvenido a tomar algún lugar, algún espacio, si usted está más cómodo de este lado. Como hemos estado diciendo, como estábamos comentando, estamos aprendiendo juntos qué dice la Escritura sobre los nombres de Dios. Y debes saber que Dios, como se revela en la palabra, no se revela con un solo nombre y de una sola forma. Tiene diferentes nombres, diferentes maneras, diferentes nombres precisamente que Él usa para revelarse a su pueblo. Lo interesante de los nombres en la Biblia es que todos ellos fueron diseñados para darnos a conocer cierto aspecto de quién es Él, de cómo es Él. Entonces es muy importante ver en qué circunstancias, en qué historias los nombres se revelan, y tú y yo podemos aprender un montón de cosas sobre Dios en nuestra relación con Él y en nuestra experiencia con Él de esos nombres. Estamos estudiando uno de esos nombres que, como comentaba, es Yahvé Shammah o Jehová Sama, como sonaría en castellano. Y te invito a abrir tu Biblia en Ezequiel capítulo 48. Hay un solo versículo en el que este pasaje, en este nombre, se menciona, y se encuentra precisamente en el libro del profeta Ezequiel. Si usted está aprendiendo a manejar su Biblia, puede encontrar el libro del profeta Daniel, y una página atrás del libro del profeta Daniel va a encontrar el último capítulo del profeta Ezequiel. Y hay un versículo al final del capítulo número 48 en el que se menciona este nombre: Jehová Sama, Jehová Sama. Y hemos explicado que cualquiera de ustedes, viendo su nota de pie, se puede dar cuenta qué significa el nombre. Y el nombre, cuando se traduce, la traducción nada más queda como Jehová allí. Pero tomando el significado del nombre Jehová, que es yo soy, la traducción completa sería yo soy allí. Y cuando uno revisa este nombre, pues no suena tan bonito como Jehová es mi pastor, o Jehová es mi proveedor, o Jehová es mi bandera, o Jehová es mi victoria. Cuando vemos este nombre y dice Jehová allí, pues uno se pregunta: ¿Jehová dónde, no? ¿Y por qué dice que Jehová allí? ¿A qué se refiere? Entonces, la semana pasada aprendíamos esta historia que te la cuento en un minuto. El pueblo de Israel tenía el privilegio enorme de tener la presencia de Dios, la manifestación de la presencia de Dios entre ellos. Y Dios, para enseñarle al pueblo ciertas lecciones, decide poner su presencia en una caja que se llamaba el Arca del Pacto. Y el Arca del Pacto la metieron al lugar santísimo. Entonces estaba el lugar santísimo, el lugar santo, los atrios, y Dios decide poner su presencia en esa caja llamada el Arca. Y por lo tanto, donde esa caja estuviera, estaría la presencia de Dios. Pero esa Shekinah, esa presencia de Dios, dependía de la obediencia del pueblo de Israel. Si ellos decidían vivir en santidad y en obediencia a Dios, la presencia de Dios seguía con ellos. Pero si ellos desobedecían, sucedería algo extraordinario. Debido a la desobediencia del pueblo, la presencia de Dios se iría de ellos, y entonces estarían sujetos a sus enemigos, estarían sujetos a ser destruidos. Y tal como el Señor lo profetizó, el pueblo desobedece. Y en Ezequiel tú tienes esta historia triste de un profeta que ve la gloria de Dios cuando posa en el templo, pero que por la desobediencia del pueblo, este profeta ve en una visión cómo la gloria de Dios se levanta del lugar santísimo, se acerca a la puerta del templo, luego baja a los escalones, luego sale por la puerta del oriente, y finalmente la gloria de Dios, el Shekinah, la manifestación visible de la presencia de Dios, se termina alejando del templo por un monte que está al oriente. Hoy sabemos que se llama el Monte de los Olivos. ¿Qué está diciendo el profeta Ezequiel entonces? Que por la desobediencia del pueblo, la gloria de Dios se fue. Pero
cuando son llevados cautivos por su desobediencia, Dios se manifiesta al profeta allá en Babilonia y le revela que habría algún día en que su presencia regresaría a morar entre el pueblo. Y entonces le da un mensaje de esperanza tan grande al profeta Ezequiel que él lo predica a través de varios capítulos, cómo esa gloria de Dios regresaría. Y el capítulo 48 termina diciendo que es tan segura y tan grande y tan evidente la gloria de Dios entre el pueblo de Israel, que esa gloria, según le enseña el Señor al profeta Ezequiel, sería tan grande que llenaría la ciudad, al punto que le cambiaría el nombre a la ciudad, y la ciudad se llamaría, usted lee en el 35, y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Sama, que significa Dios está allí. Y aprendíamos cómo esto tiene que ver con la manifestación visible de la presencia de Dios. Entonces explicamos, Dios está en todo lugar, porque Él es omnipresente y Él es el Señor y el gobernador del universo, y Él está en todo lugar. Pero la manifestación de su presencia, esa presencia que obra poderosamente entre los hombres, según la Escritura, estuvo limitada a el templo en Jerusalén. La buena noticia que aprendemos de la Escritura es que esa gloria de Dios después viene en una persona, viene en un ser humano que es al mismo tiempo 100% hombre y 100% Dios, que se llama Jesús. Y Él, siendo hombre de carne y hueso como tú y yo, es al mismo tiempo la presencia de Dios entre los hombres. Uno de sus nombres era Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. La buena noticia también de la Biblia es que esa Shekinah, esa gloria de Dios, según la Escritura, vino a morar en el corazón de los creyentes. Entonces, la noticia extraordinaria de la Biblia es que si usted ha decidido entregarle su vida a Jesús, según la Escritura, usted es un templo en el cual la presencia misma de Dios, el Shekinah de Dios, ha venido a morar en usted. Y ahora usted puede decir que tiene a Dios en su corazón, que el Espíritu de Dios mora en su corazón, y es lo que produce los cambios enormes y tremendos que tú y yo entendemos y que hemos experimentado. Ahora, una verdad que tú y yo tenemos que entender para terminar el nombre de nuestro estudio del nombre Jehová Sama, sin agotarlo, pero lo vamos a terminar, es qué requiere, qué significa tener esa presencia. La semana pasada aprendimos que esa presencia nos ayuda a entender que yo jamás voy a estar solo. Ningún problema que pase, ninguna situación que tengas en tu pobreza, en tu enfermedad, si nadie te llamó o visitó cuando estabas en el hospital, de todas maneras Jehová Sama, o sea, Jehová está allí contigo. Si tú eres su hijo, Él está contigo en todo lugar. No hay lugar del que nos podamos esconder. Sin embargo, cuando nosotros revisamos un poquito más la Escritura, nos damos cuenta que la presencia de Dios, cuando habitaba en algún lugar, requería que la gente que estaba alrededor de esa presencia, o más importante, la gente que entraba a esa presencia y estaba frente a frente con el creador del universo, tenía que tener ciertos cambios. Y aquí hay una idea que a algunos de ustedes puede ser que les choque en la mente. Déjeme explicarla. Algunas personas dicen, y entendemos el contexto de esto que dicen, Dios te recibe como tú estés, Dios te ama como tú eres. Casi te dan la idea de que ay, te amo mucho, no cambies, eres hermoso y eres ideal y no cambies nunca. ¿Se acuerdan esos mensajes que te mandaban cuando eras adolescente? Te ponían acá atrás en la camisa cuando salías de sexto: ah, eres genial, nunca cambies. No sé si, y una carita. Y sales de la secundaria y tus amigos te dicen: ay, eres muy lindo, nunca cambies. Y sales de la prepa y te ponen lo mismo. Y hay gente que nunca cambia, ¿verdad? Siguen iguales. Y hay personas que, con tal de expresar el amor de Dios, que nos acepta cuando nosotros nos arrepentimos y venimos a Él, rebajan la presencia y la santidad de Dios a la idea de que Dios puede estar en ti y tú nunca cambias. Dios puede morar en tu vida. Y hay gente que comunica la idea de que no hay bronca como tú estés, no hay bronca como tú seas. Tú puedes venir a la presencia de Dios tal como estés. Ya te expliqué, hay una verdad a ello. Pero el otro lado de la moneda
es muy distinto a esa verdad. Y te invito a abrir desde Ezequiel, vete al Antiguo Testamento, un libro que se llama Levítico. Acompáñame por favor. Ahora, no te asustes, no te voy a aburrir con un montón de historias de Levítico y leyes de Levítico. Nada más hay algo que quiero que veas. Acompáñame al capítulo 10. Capítulo 10 de Levítico. Ahora, había muchos pasajes que estaba pensando, oye, pues a la hora de estudiar esto, ¿cuál agarramos? Para agarrar la onda a esto de Jehová Sama. Escogí en Levítico 10 porque en el mismo pasaje tenemos varias verdades enseñadas. Levítico capítulo 10. Y permítame por favor explicarle a qué me refiero. Cuando el Creador Todopoderoso decide manifestar y poner su presencia en medio del pueblo de Israel, no era solamente para que ellos fueran felices y no anduvieran solos. También al poner su presencia en medio del pueblo de Israel, Dios siempre les exigió santidad al pueblo de Israel. O sea, fíjense bien, en ese lugar santísimo donde estaba el arca, que representaba la presencia de Dios para el pueblo, debo explicarte que ese lugar era privado. Nadie podía entrar a ese lugar. De todos los millones del pueblo de Israel, nadie podía realmente entrar a la presencia de Dios, porque era santo, santo, santo. ¿Cómo se llamaba el lugar donde estaba el arca? Lugar santísimo. Una sola persona, una vez al año, tenía acceso de los atrios al lugar santo, y abría una cortina y entraba con sangre de carnero, de cordero, a ese lugar santísimo, con unas vestiduras súper especiales de lino, blancas, con unas campanillas de oro, una vestimenta extraordinaria. Pero era el único que podía entrar a ese lugar donde estaba el Shekinah de Dios, la gloria de Dios. Era el único tipo que podía entrar. Y podía entrar solamente una vez al año. O sea, que si tú querías como judío estar en la presencia de Dios, no podías, porque tenías que ser sacerdote. Y tenías que ser, por supuesto, de la familia sacerdotal, y aparte un varón, y aparte si te tocaba ser el sumo sacerdote, solo podías entrar a ese lugar una vez al año. Y tenías que hacer una cantidad de ritos enormes. Levítico está lleno de esos ritos. Y Dios le dijo al pueblo: si yo voy a estar entre ustedes, ustedes se me van a portar bien. Y si quieren entrar a mi presencia, esto y esto y esto otro tienen que hacer. Unas órdenes estrictas. Eran tan estrictas que si alguien no cumplía con esas órdenes, se moría. No solamente le iba mal, se moría. ¿Dónde dice eso? Levítico 10. ¿Tienes tu Biblia abierta? ¿Listos? Vamos a leer esa historia. Mira qué tremenda es. Nadab y Abiú, esos son dos nombres, eran hijos de Aarón. Dice el texto: tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová. ¿Cómo se le llama eso? Fuego extraño. Ahora, ¿por qué era fuego extraño? No quiere decir que era azul o estaba hecho de chispas o era de láser. Fuego extraño se dice, si usted lee el texto, ¿por qué se le llama fuego extraño? La última frase del verso 1: que él nunca les mandó. O sea, ellos llegaron a Dios en sus propios términos. Y dijeron: no, pues Jehová ha de ser bien buena onda. Aquí este Diosito que me enseñó mi papá ha de ser bien buena onda. Yo me acerco a él como a mí se me da la gana. Y estos hombres entraron al lugar santo. Y dice la Biblia, en tu versículo número 2, salió fuego de delante de Jehová. Y mira nada más, qué cosa. Y los quemó. Estos son los versículos, sí o no, que uno a veces no quiere enseñarles a sus amigos, ¿no? Porque son los versículos que dices: oye, te vas a asustar si te enseño este versículo. Pero quiero que entiendas algo. Este Dios es el mismo Dios que nos ama. Es el mismo. No te vayas a equivocar que ahí estaba enojado. No, es que lo agarraron de mal humor y entonces pues como estaba de mal humor, los consumió. Es el mismo Dios que nos ama. Es el mismo Dios que envió a su Hijo Jesucristo y que envió al Espíritu Santo. Pero hay que entender una cosa. Ese Dios que te ama, el único que hay, según la Biblia, es santo.
según la Biblia es santo, santo, santo. Jehová de los ejércitos es su nombre. Santo, santo, santo. Nosotros los evangélicos, como somos tan dados a hablar del amor de Dios, muchas veces rebajamos esta sección, esta parte, esta faceta del mismo Dios que es santo. El versículo dice que cuando estos hombres entraron con el fuego extraño, verso 2, salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Y entonces fíjate el verso 3, entonces dijo Moisés a Aarón, esto es, mucha atención con este versículo, lo que habló Jehová diciendo, o sea, a esto se refería el Señor, dice Moisés, en los que a mí se acercan, ¿qué dice el texto? Me santificaré y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó porque eran sus hijos. Los que murieron eran hijos de Aarón. Y entonces Moisés, cuando mueren los muchachos, dice, ¿sabes qué? A esto se refería el Señor. El Señor se refería a que en los que se acercan a mí me voy a santificar y en presencia de todo el pueblo, note por favor esa palabra, seré glorificado. O sea, este es ese versículo que demuestra que no cualquier persona en sus términos se puede acercar a Dios y Dios pasa por alto todo tu pecadote y el mío y nos dice, no hay problema, hombre, ahí siéntate, al cabo somos amigos. ¿Me entiende? Dios dice, yo me voy a santificar en los que se acercan a mí y mi nombre va a ser glorificado delante del pueblo. O sea, no cualquier persona como se le dé su gana y a su manera me va a rebajar a mí y va a agarrar mi nombre y lo va a pisotear, lo va a quemar, le va a dar mala reputación. Su nombre, dice el Señor, va a ser glorificado. Escucha estas versiones. Otra versión dice, en los que se me acercan demostraré que yo soy santo y a los ojos de todo el pueblo seré glorificado. Otra versión dice, fíjate, esta nos ayuda, como santo seré tratado por los que se acercan a mí y en presencia de todo el pueblo seré honrado. Entonces, según la escritura, mi hermano, tú y yo hoy, por ser cristianos, tenemos esa presencia de Dios. Dígame, ¿cada cuántos días tenemos la presencia de Dios los cristianos? Todos los días. Hay una hora en que se activa la presencia de Dios y se desactiva cuando empieza la novela, y luego se activa cuando vas a orar y se desactiva cuando te peleas con tu esposo o esposa. No, la presencia de Dios está allí continuamente. Entonces, hay un versículo, hay muchos, pero hay un versículo en la Biblia que nos muestra que tú y yo, como tenemos la presencia de Dios continua en nosotros, tenemos que hacer estos arreglos para entrar a la presencia de Dios, pero todos los días. Mira, el sacerdote, cuando le decían, te toca el turno de entrar al lugar santo para ofrecer los sacrificios, cambiar unos panes que ponían en una mesa, poner aceite en las lámparas, había toda una serie de ritos y era por sorteo. Cuando le decían a ese sacerdote, mira, aguas, porque vas a entrar a la presencia de Dios. ¿Cuándo me toca? No, pues te toca el tercer mes, a los 15 días tú vas a entrar. Mira, ese sacerdote meses antes estaba preparándose y estaba limpiándose y guardándose, porque había un montón de leyes que decía lo que podía tocar, lo que no podía tocar, que podía comer, dónde podía sentarse, un chorro de leyes. Tú las puedes leer ahí en tu Biblia. Pero este hombre, antes de que llegara el día que iba a entrar a la presencia del Dios Santo, se preparaba. Días antes, 15 días antes, este hombre no tocaba mujer, este hombre no tocaba nada que lo fuera a contaminar. ¿Te imaginas cómo estaría un día antes? Con sus vestiduras listas, su gente ayudándole, y este hombre no podía mancharse o contaminarse, porque si contaminado entraba al lugar santo, ¿qué pasaba? Bueno, un problema, ¿no? Un problema. ¿Por qué? Porque Dios es santo. ¿Qué pasaba? ¿Qué te imaginas tú que pasaba en la mente de ese sacerdote? Cuando entrara, hubiera todo el humo allí, el incienso, toma la sangre, o le dan los panes, o le dan el aceite. ¿Te imaginas el corazón de ese sacerdote? El honor y el temor de entrar a la presencia del Todopoderoso. ¿Te imaginas? Cuando abría la cortina y veía estas lámparas y veía los panes y la mesa de la proposición, y luego el velo que separaba el lugar santo del Santísimo. ¿Te imaginas la emoción? Y entrar y hacer lo que tenía que hacer para honrar al Señor. Y te imaginas el momento en el que terminaba y luego salía. ¿Cómo crees que haría saliendo? Qué bueno, estoy entero, ¿verdad? No me huele a quemado el cabello, ¿verdad? De humo.
sale vivo. Pero te voy a decir qué pasaba. Cuando el sacerdote salía, ya podía tocar lo que lo contaminara, porque ya no iba a estar en la presencia de Dios. Entonces los sacerdotes del Antiguo Testamento se purificaban por temporadas. El pueblo se purificaba por temporadas. Ahí viene el día de la expiación, y el pueblo hacía ayuno y hacía todo ese tipo de cosas. Se purificaban por temporadas, y luego ya que terminaba la temporada, no hombre, le daban vuelo a la hilacha. ¿Le suena conocido algo que se llama hoy en día Semana Santa? Y que antes de Semana Santa viene el carnaval. ¿Ha oído de eso? ¿Cuál es la idea? Vamos a darle fruto a la carne, vuelo a la hilacha, porque ahí viene la Semana Santa en la que no podemos comer carne. Cierran los tacos al pastor y cierran las carnitas, cierran todo. ¿Por qué? Porque hay que purificarse. Esta es la temporada de purificarse. Esa es la ideología, por lo menos en los grupos más religiosos. En los grupos más modernos ya la parte religiosa desapareció y son pachanga y vacaciones, ¿no? Desapareció eso. Pero ¿cuál es el punto? El punto es que antes, claramente en la Biblia, se te pedía, a ver, si vas a entrar a la presencia de Jehová Sama que está allí, límpiate, purifícate. Que su nombre sea hecho famoso por lo que tú haces, no que su nombre sea pisoteado por cómo andas. ¿Te imaginas un sacerdote con la ropa sucia, embarrado de lo que sea, de sangre, todo embarrado? ¿A dónde vas? A la presencia de Jehová. Úchale, si así vas a la presencia de Jehová, ¿cómo será tu Dios? Pero cuando ese sacerdote de blanco, con placas de oro en la mitra, con un efod, ¿verdad? Y unas piedras, una vestimenta tremenda, entraba al lugar santísimo, toda la gente decía: wow, ¿qué Dios es ese? Su nombre era glorificado. Ve conmigo a Primera a los Corintios. Un pasaje te quiero enseñar. Primera a los Corintios capítulo 6. Primera a los Corintios 6. Mientras tú llegas ahí, te explico qué pasa con el versículo que vas a leer. Esta gente a la que se le escribe el versículo eran cristianos, eran creyentes, pero tenían la idea de que podían adorar al Señor en su corazón y en su espíritu, nada más. Y el cuerpo pues no pasaba nada. Su vida no pasaba nada, no importa. Con que ellos fueran a la iglesia y adoraran a Dios estaba bien. Pablo les escribe a unos hermanos, no sé si ponerlo con minúscula o con comillas, pero sí eran hermanos. Y Pablo les escribe a unos hermanos que andaban contratando prostitutas. Contrataban a la prostituta el jueves o el viernes, y el domingo iban y adoraban al Señor con su espíritu. Porque al Señor, creían ellos, pues se le adora con el espíritu. El alma y el espíritu son de Dios. El cuerpo, ese es para darle vuelo a la hilacha. Ese es para que sienta rico y hacer lo que disfrute y se divierta y todo ello, ¿no? Entonces, como ellos creían eso, Pablo les escribe en 1 Corintios en el capítulo 6 lo siguiente. 1 Corintios 6, versículo número 18. ¿Tienen abierta su Biblia? Fíjense lo que dice, no es complicado. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. O sea, la fornicación tiene este pecado, esta característica del pecado de ser doble. Si yo robo algo, pues estoy haciendo daño aquí, estoy cometiendo contra Dios un pecado al robarme algo. Pero si yo fornico, cualquier tipo de actividad sexual fuera del matrimonio, estoy pecando contra Dios y al mismo tiempo contra mí mismo, contra mi propio cuerpo. Bueno, deje ahí el comentario. Observe el versículo 19. Pablo le dice a los creyentes: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Versículo 20. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Según este versículo, el hecho de que tú y yo tengamos la presencia de Dios también, según la Biblia, nos invita, nos obliga, nos manda a glorificar a Dios. Pero según este versículo, ¿lo hacemos una vez a la semana, 2 veces a la semana?
¿Cuándo tiene cuerpo usted? Obvio, ¿verdad? Mientras está vivo. Entonces, todo el tiempo que usted tiene un cuerpo y el Espíritu de Dios mora allí, según el verso 20, usted y yo, ¿qué tenemos que hacer? Glorificar a Dios en nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está ahí. Entonces, la idea aquí, hermano, es que mucha gente no entiende que tener la presencia de Dios es bien suave, porque Dios está conmigo. Ay, Él me acompañó cuando yo estaba solo, cuando tuve un problema, me dieron la mala noticia, Dios estuvo conmigo. Qué lindo, y eso es verdad. Lo hemos visto, está comprobado que Él te promete que nunca te va a desamparar ni te va a dejar. Pero aquí vemos el otro lado de la moneda. Si de veras Dios está contigo, la orden bíblica es glorifica a Dios, porque Él se santifica en los que se acercan a Él y se glorifica entre la comunidad, entre el pueblo. O sea, si Dios está contigo, hermano, se tiene que notar en tu vida que Dios está contigo. No puedes vivir igual que vivías antes y decir que Dios vive en ti. ¿Te imaginas eso? Recuerdo una conversación con mi hermano cuando yo recién me convertí. Le dije, oye, es que ya conocí a Dios. Y él me decía, espérate, ¿cómo que conociste a Dios? ¿Tú quién te crees? No, es que la Biblia dice que cuando yo me convierto, Él pone su espíritu en mí, entonces Dios vive en mí. Mi hermano casi se rasga las vestiduras. ¿Cómo que Dios vive en ti? Así como tú eres. ¿Cómo Dios va a vivir ahí? Porque Él me conocía, ¿verdad? Vivíamos juntos ahí en la casa. ¿Cómo va a vivir en ti? Entonces, ¿qué estaba haciendo yo con mi vida? No estaba glorificando el nombre del Señor, no estaba adorándole. Así que según la Escritura, cada que tú y yo reconocemos y vemos la presencia de Dios, nuestro deber es glorificar al Señor. Ahora, ¿qué es glorificar? A veces la gente piensa que glorificar es darle a Dios gloria. O sea, no la tiene y yo le doy gloria, le doy honra. Glorificar no es dársela. Él ya es glorioso, hermano. Él ya es grande. Él ya merece la adoración y la alabanza. Es, dice la Biblia, digno de la honra, la gloria, el poder y las riquezas. Entonces, ¿qué es glorificar? Glorificar es cuando yo le reconozco quién es Él, reconozco su poder, reconozco su obra en mi vida. Es un reconocimiento de Dios como Dios, porque hay gente que no le da las gracias ni le da la gloria a Dios. Obtienen algo, tienen un trabajo, y si tú les preguntas, ¿cómo le hiciste para tener ese trabajo? Es que yo soy muy inteligente. Algunos que son honestos dicen, es que tengo un compadre al que le pasé una lana y me dio el puesto. Los que no dicen, bueno, soy inteligente, es que estudié mucho. Y esas cosas, aunque pueden ser verdades, la pregunta es, ¿a quién reconocemos de las cosas que tenemos o las cosas que hacemos? Tu familia, tus hijos, ¿por causa de quién son? Tu trabajo, ¿a causa de quién es? Yo sé que tú eres el que sudas, te levantas temprano, pero en realidad, ¿quién merece la gloria de aquello que tú tienes? Entonces aprendemos que habemos creyentes que cantamos alabanzas, pero no glorificamos el nombre de Dios con nuestra vida. Cantamos las letras que se ponen aquí, que reconocen que Él es grande, pero no glorificamos el nombre de Dios por la forma en que vivimos. Glorificar, hermanos, el nombre de Dios tiene que ver con establecer la reputación de Dios. Tiene que ver con darle fama, reconocer la calidad de quién es Él, la aceptación de quién es, de cómo es Él. Y de acuerdo a la Biblia, hay formas en las que Dios es glorificado. Glorificar es dar honor, honra, alabar, es hacer algo a veces, es decidir cosas en otras. Pero hay formas bíblicas en las que tú y yo podemos glorificar a Dios. Y permítame usar el tiempo que nos queda, y entiendo que tenemos dificultades con el clima aquí, pero permítame usar el tiempo que nos queda para hacer una revisión rápida, en unos cuantos minutos, de la forma bíblica en que tú y yo podemos glorificar a Dios. La pregunta es, ¿usted piensa que hoy se glorifica a Dios vistiéndose de blanco? ¿Qué opina? ¿Glorificamos a Dios matando un cordero y trayendo la sangre aquí al altar? Por favor, no haga eso, porque usted lo va a limpiar, ¿verdad? Si hace eso. Glorificamos a Dios solo gritando, solo brincando. ¿Cuáles son las formas bíblicas de que tú y yo glorificamos al Señor? Mira, si alguien toma nota para su aplicación, puede escribir esto. Hebreos 13:15 nos habla de expresiones de alabanza.
fruto de labios que confiesan su nombre. Los que están tomando nota, Hebreos 13:15. No lo busques, solo escucha lo que dice. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Entonces, dentro de estas expresiones del fruto de labios entran, escuche bien lo que voy a decir, todo aquello que sea una expresión genuina, relevante y en un sentido espontánea de adoración a Dios. Canciones, hermano, son válidas. La Biblia usa la música y es una expresión por la cual tú y yo podemos decirle a Dios lo que a mí no se me ocurre decirle con las palabras. Pero aquí viene un detalle interesante. Cuando venimos a adorar a Dios, ¿solo lo hacemos con el espíritu y el alma? ¿Qué trae usted cuando viene a adorar a Dios? El cuerpo. Entonces aquí viene un asunto interesante. ¿El cuerpo queda afuera cuando tú y yo estamos adorando a Dios? No, también lo incluye. Entonces, es válido, bíblico, correcto que una persona en expresión de un reconocimiento quién es Dios use también su cuerpo para adorar a Dios. Eso es más bíblico que no hacerlo. Entonces, esta expresión de levantar nuestras manos es un reconocimiento de rendición, es una presentación de mi vida. Una persona que cuando se está usando música, ¿qué produce la música? En el cuerpo. ¿Nomás a mí? Algunos se ríen, el pastor anda bailando ahí, ¿verdad? Se andan riendo algunos y no pasa nada. Pero ¿qué produce? ¿Qué produce la música? Se sube al micro y anda el microbusero, pi, 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 ¿verdad? Y empieza la música y usted anda con su pie ahí, ¿va? Está alabando al Señor, ¿verdad? Con el pi, 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 pi. No necesariamente, pero es una expresión del cuerpo. Entonces, la danza, hermanos, es una expresión válida en la que una persona podría espontáneamente expresar el gozo o expresar lo que está sucediendo en su corazón al reconocer quién es Dios. Es diferente la sensualidad, es diferente el imitar a otros por una moda, es diferente todo eso. Es muy distinto danzar yo aquí para que tú me veas, ¿no? Y esa es la motivación. Mira, veme cómo le hago, ¿verdad? Y ya me caigo, ya ando haciendo mi show. O sale mi chancla volando. Yo no sé. Protagonismo no es la idea, hermanos. Una moda no es la idea. Una cuestión sensual, carnal, no es la idea. Pero venir y adorar al Señor con todo tu cuerpo es perfectamente válido. Entonces, entendamos que la música, el canto, las artes entran ahí, la alabanza, son formas bíblicas correctas de glorificar a Dios. Pero aquí está la idea. Si este versículo dice que todos los que tenemos un cuerpo es templo del Espíritu y tenemos que glorificar a Dios, ¿es correcto llamarle a los muchachos que tocan aquí grupo de alabanza? ¿Son ellos los únicos que alaban? No, es un grupo de música que dirige a la congregación que alaba a Dios. Entonces, ¿quién es el grupo de alabanza? Todos nosotros, ellos son los músicos. Y nos equivocamos y todo un montón de problemas. Pero observe que hay una razón de hacer eso. Ellos nos pueden imitar y nos pueden dirigir y nos pueden animar a adorar a Dios, pero ellos no son el grupo que alaba a Dios. Entonces, ¿qué le quiero decir? Si tú estás ahí los domingos y no tiene ningún efecto lo que sucede aquí, las canciones y todo ello, te quiero explicar algo. Nadie más puede glorificar a Dios en tu lugar. Nadie más. No puedes mandar a tu esposa, ay amor, ahí está mi diezmo, glorificas al Señor por mí y oras por mí. Vete a la iglesia. Nadie más le va a dar honra y gloria a Dios en tu lugar. Esa gloria en tu vida debe de venir de ti y de mí. Todo lo que hagamos, hermano, todas las cosas que hacemos deben de ser para la gloria de su nombre. Entonces, glorificar a Dios sí es cantar, pero no es solo eso. Quiero mostrarte las formas bíblicas en las que Dios tiene su nombre hecho famoso, en las que el nombre de Dios, la gente oye su nombre y dice, wow, ¿quién será ese Dios? Según la Biblia, en Juan capítulo 15, verso 8, para los que están aplicando, van a escoger alguna de estas para hacer sus aplicaciones, ¿ok? Pero Juan 15, 8, de acuerdo a la escritura, Dios es glorificado en que lleves mucho fruto. Juan 15, 8, dice Jesús, Juan 15, 8, en esto es glorificado
mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Qué es fruto? Sencillamente otras personas que pueden venir y conocer a Jesucristo a través de ti. Tú eres como un pámpano, eres como una ramita que estás pegado a la vid, y entre más estés pegado a la vid se va a dar el fruto natural. Pero esto en términos prácticos es gente que venga a conocer a Cristo, personas que oyen su nombre en tu trabajo, tus amigos. Oye, ¿cómo has cambiado? Antes te tomabas muchas cervezas y ahora ya no. Antes eras grosero, majadero, y vemos un cambio. Le pegabas a tu esposa y ahora ella te pega a ti. ¿Qué cambio tan grande? ¿Verdad? No, eso no aplica. Pero ven los cambios, y nosotros, escuche, podríamos decir: sí, es que tomo Herbalife, ¿verdad? ¿Qué estoy haciendo? Estoy glorificando un producto. No, es que estudié con el maestro fulano, estoy glorificando un producto. Pero cuando alguien nota ese cambio y yo menciono el nombre de Cristo Jesús, estoy glorificando su nombre aunque no cante. Estoy glorificando su nombre aunque no dance. Cuando tú estás orando por tu compañero de trabajo y oras con él y por él y le hablas de Cristo y él toma una decisión, no es gracias a ti, es gracias a Dios, pero es un fruto que tú estás dando. Y según la Biblia, Jesús dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Muy concreto te digo, no importa cuánto tú y yo cantemos, nada se compara, hermano, con llevar fruto para Él. Y puede significar una persona en tu trabajo, un familiar. Puede ser que tú tengas una célula, plantas una iglesia o te vas a otras naciones a llevar fruto para el Señor. Pero hay que entender esto: cantar no es la única forma, y diría yo ni la mejor, de glorificar el nombre del Señor. Su presencia en nosotros se glorifica cuando damos fruto, cuando otra gente conoce de Él, cuando hacemos discípulos, cuando reproducimos nuestras células. Dar fruto es una de las formas más claras de glorificar al Señor. Te enseño otra rápido. Yo glorifico a Dios cuando otra gente ve cambios pequeños en mí. Puedes escribir en tus notas Mateo 5:16. No lo busques, solo apúntalo para cuando estés estudiando, y yo lo leo para ti. Jesús dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Escucha lo que dice Jesús: para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esos cambios de conducta en tu vida, hermano, producen más murmuraciones y preguntas, y producen más barullo. ¿Para quién causó eso? Para que el nombre de Dios sea mencionado. Que el hecho de 20 creyentes viniendo a una reunión y brincamos como locos y gritamos bien a gusto y luego nos vamos y nadie se entera que yo soy cristiano, más que cuando me ven gritando allá al frente. Observas que según la Biblia, una de las formas en que el nombre de Dios se empieza a hacer famoso es cuando tú cambias, cuando la gente ve tu luz que alumbra delante de los hombres, y dice Jesús: así los hombres verán vuestras buenas obras y glorificarán a vuestro Padre que está en los cielos. Esos cambios de conducta, hermano, hacen más por el nombre de Cristo entre la gente que tú y yo gritando a todo volumen. Si tú y yo danzamos a todo lo que da y parece zumba y aeróbics, ¿no? Terminamos bien cansados. Está bien, porque es una expresión válida de adorar al Señor, pero glorificamos su nombre cuando tú y yo salimos y hablamos diferente. Cuando tú y yo salimos y no somos tranzas en el trabajo, eso hace famoso el nombre de Dios. No lo quema. Ay, tú eres cristiano y así son todos allá, el pastor también y quemamos el nombre del Señor. Algunos nos dan ganas de decirle: hermano, mejor todavía no digas que eres cristiano, ¿sí? No es cierto, es una broma, pero hay personas que uno los ve y dice: ¿a quién representas? Bíblicamente, esa presencia que tenemos es reconocida y glorificada cuando cantamos, es reconocida y glorificada cuando llevamos fruto para Él, es reconocida y glorificada cuando hacemos cambios en nuestra vida. Más que cantar y gritar. Si usted es desafinado como yo y no sabe cantar, su obediencia, hermano, sus cambios, su fruto le lleva gloria al Señor, igual que alguien que cante muy, muy bonito, ¿verdad? Una cosa interesante, en Romanos 12:1 se nos dice que nosotros debemos vivir
como sacrificio vivo, entregar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional, dice la palabra. Es decir, que cada que yo obedezco, estoy glorificando a Dios. Cada que obedezco, glorifico a Dios. Y permítame poner el otro lado de la moneda. Cuando tú y yo desobedecemos, estamos manchando su nombre. Estamos quitándolo de ser santo y ofendemos su nombre. Obedecer, hermano, es la mejor adoración que existe. Un creyente que se rinde en sacrificio vivo, dice la Biblia, es santo, agradable a Dios. Huele rico para el Señor. Implica una vida que está siendo cambiada, transformada, que está tomando pasos de obediencia para el Señor. Debo explicarte una cosa. La adoración, glorificar su nombre, es estorbado a veces. Y la cosa número uno que estorba que yo glorifique a Dios es la idolatría. Cuando la idolatría, una de las formas de definirla, es cuando yo pongo algo entre Dios y yo. Y algo tiene ahí, hay una barrera entre Dios y yo. Eso es idolatría. O cuando yo le atribuyo, mucha atención, a otros lo que solo Dios puede hacer, o le atribuyo a una cosa lo que solo Dios puede hacer. Y te quiero dar unos ejemplos. En la escritura se nos dice que si nosotros le damos la gloria de Dios a otra cosa, es idolatría. Dice en Isaías: yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Eso es idolatría, cuando tú le atribuyes a otra cosa lo que solo Dios puede hacer. Entonces te quiero dar unos ejemplos. Cuando yo digo, ¿cómo saber si tú estás en idolatría o entrando a la idolatría? Bueno, si tú tienes una imagen en tu cartera y piensas que esa te cuida, pues bueno, estás en idolatría, ¿verdad? Aunque sea la imagen de tu esposa, ay, es que me cuida. O mi abuelito que murió y me está viendo desde el cielo. Es idolatría porque solo Dios te puede cuidar. Pero, ¿qué hay de aquellos que somos creyentes? Bueno, mira, hay personas que no pueden adorar si no tienen cierto tipo de música. No pueden. Si la música no es la que les gusta, la que les llega, la que los hace brincar, no pueden adorar. ¿Qué? Esa otra vez donde dice que Dios es santo, 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 y lo repiten 70 veces, hermano. Si la música, el tipo de música, el ritmo, las canciones específicas te impiden adorar, eso es idolatría. Porque entonces tú estarías diciendo que no le puedes dar y reconocer la gloria del Señor a menos que toquen esta que empieza bien suave, hermano. Y quiero que el del bajo baile para que me prenda. Y quiero que el de la batería se aloque y se despeine. Si no, es que no está bien, no está el Espíritu de Dios ahí. Entonces hay gente que está en idolatría en cuanto a canciones o ritmos o géneros musicales, porque no pueden adorar a Dios en otros tipos de música. Y una cosa interesante, cualquiera de ustedes puede ir a nuestros lugares, nuestros pueblos en Oaxaca, nuestros pueblos en la Huasteca Potosina, y quisiera que usted escuchara cómo adoran al Señor allá. Algunos de nosotros no podríamos. Si alguno de ustedes sabe música un poquito, sabe que hay algo que se llama ritmo, ¿cierto? Bueno, allá no existe, ¿sí? Allá cada iglesia y cada grupo y cada mariachi agarra su ritmo y agarran su forma de cantar. Y tú dices, ay, estos hermanos se salen de tiempo y ya no puedes adorar al Señor. Aguas, porque es idolatría. Otra gente tiene el problema, hablando de la música, con la calidad de la música. Si yo no tengo un cuarteto de cuerdas con un arpa, no puedo adorar al Señor. Si está muy fuerte, no puedo adorar al Señor. Si está muy bajito, no puedo adorar al Señor. Si no hay una marimba y un tololoche, no puedo adorar al Señor. Y entonces se hacen adictos a formas de alabanza en lugar de reconocer quién es el Creador y darle gloria con lo que haya, hermanos. En la iglesia en Corea del Norte es ilegal ser cristiano. Es la nación que más creyentes asesina solo por creer lo que tú crees. Nada más por creer lo que tú crees. Ellos dicen que si tú crees en Jesucristo, estás atentando contra el líder, el gran líder del gobierno. ¿Qué hacen? Se reúnen en lo secreto.
tienen gallineros, hacen un hoyo debajo del gallinero por el que entran arrastrándose, se reúnen ahí de abajo y ¿a poco crees que tienen una batería ahí abajo y un grupo de alabanza que danza? Tienen que estar agachados. Su alabanza, hermano, es con murmullos. Santo, santo, santo. Porque si los escuchan, los matan. Si tú vas ahí, ¿podrías adorar ahí? Oh, no, es que yo necesito que venga Alex para que le toque. No, yo quiero que venga Kelly. Aguas, la idolatría estorba glorificar al Señor. Y a veces la música puede ser un problema. Otras personas tienen idolatría cuando dicen que la palabra, la Biblia, no es igual si no predica fulano. No, es que si no predica sultano, no está chido. Dios no habla. No, es que cuando predica fulano, yo la verdad me estoy durmiendo y es que predica muy. ¿Qué es lo que quieres? ¿Alguien que te entretenga? ¿O quieres escuchar la palabra del Dios Todopoderoso? ¿Qué es? Si a ti te estorba obedecer a Dios y atender su palabra por quien predica, eso es idolatría. Hay gente que dice: yo no voy a ir a la iglesia porque no va a estar Ruth. ¿Para qué voy? ¿A qué vienen? ¿A glorificarte a ti? ¿O qué? Eso no lo puedo hacer yo nada más. No usted. No voy a ir a la iglesia porque no está Alex. No voy a ir a mi célula porque no va el líder. Hermanos, eso se llama idolatría. Y usted tiene que tener precaución. Hay gente que sigue creyendo que el predicador es el que hace la palabra. Y si me entretiene está bien, si me hace sentir bonito está bien. Hermano, eso es idolatría, tiene que tener precaución. ¿Qué otra cosa estorba la adoración? Cuando una persona dice: en mi iglesia no está Dios porque allí no se siente, y luego póngale la línea ahí. Es decir, gente que busca emociones, experiencias. Siempre debe de haber un sentir de o calientito, que hoy se siente muy calientito, ¿verdad? O frío, o sentí como una corriente eléctrica, hermano, cuando estaba yo ahí y como que me pasó una corriente. Y entonces hay gente que si viene a adorar al Señor y no siente eso, no lo pueden adorar. Eso es idolatría. Y podríamos seguir con la lista. Las personas, hay gente que no puede adorar al Señor porque aquí está este hermano y no se ha bañado, hermano. Entonces, o es que no se lava los dientes. Y la gente, los hermanos, te estorban de venir y darle el reconocimiento al que todo lo merece. ¿Cómo? Eso es idolatría. Cuando tú permites que algo se interponga entre Dios y tú y no le das a Él el reconocimiento, no le damos a Él la gloria. Entonces yo quiero, hermanos, invitarles a entender que si Jehová Sama, Jehová allí, ¿qué requiere? Cambios en tu vida. No podemos seguir iguales si su presencia está en nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Glorificar su nombre. ¿Qué significa glorificar su nombre? ¿Cantar? Sí, pero no solo eso. De las cosas más importantes es cuando tú llevas a otra gente a sus pies, estás glorificando su nombre. Cuando cambias tu vida y hablas diferente, estás glorificando su nombre. Si tratas mejor a tu esposa y a tus hijos, estás glorificando su nombre. Escúchenme esto: si juegas fútbol y eres derecho en el fútbol y eres bueno en el fútbol y no haces tranza, estás glorificando su nombre. ¿A poco jugando fútbol? Sí, Señor. Trabajando puedes y debes glorificar el nombre de Dios con lo que haces. Divirtiéndote puedes glorificar el nombre de Dios con lo que ves, con lo que oyes, con tu vida completa. No existe, insisto, no existe mejor adoración que una vida de obediencia. Pero la pregunta que yo te tendría que hacer es: ¿qué cosas están deteniendo la adoración de Dios en tu vida? ¿Otras personas estorban? ¿Una emoción que tú buscas? ¿O cierto tipo de música te estorba demasiado la música o te ayuda demasiado, te has hecho adicto a la música? ¿O reconoces simple y sencillamente, mira, con música o sin música, con guitarra o sin guitarra, el Señor es digno de la gloria y de la honra? ¿Entiendes? Te vaya bien o te vaya mal, Él es digno de adoración. Esa es la diferencia. Con mi vida yo llevo más gloria a Jehová Sama que cuando canto. Te quiero invitar a que ores ahí en tu lugar. Y si tú reconocieses un asunto en el que has caído en idolatría, estás dependiendo demasiado de ese asunto, te invito a que ores conmigo hoy y juntos lo entreguemos a Dios. Señor Jesús,
Yo te quiero dar las gracias por la oportunidad que tú nos das, Padre, de conocerte y la oportunidad de saber que no hay nadie más que tú que sea digno de la honra, de la gloria y de la alabanza. Entendemos ahora que tu presencia está en nosotros y que debido a que tu presencia está en nosotros se tienen que notar cambios en nuestra vida. No podemos decir que tú habitas en nosotros y seguir iguales. El pueblo de Israel no podía tener tu presencia en medio de ellos y vivir como los otros pueblos. Era imposible. Tiene, Señor, que haber una transformación en nuestra vida, y tú nos estás enseñando en tu palabra que la mejor forma de glorificar, santificar tu nombre, glorificar la presencia que está aquí con nosotros, es con una vida de obediencia, es viviendo como un sacrificio vivo, santo, agradable a ti. Y sabemos que algunos de nosotros necesitamos crecer en estas áreas, necesitamos ser transformados. Nos hace falta mucho, Señor, pero estamos aquí hoy para pedirte que nos ayudes a vivir glorificando tu nombre aún sin cantar. Queremos glorificarte por cómo tratamos a la gente, por cómo predicamos tu palabra, por las obras que ven en nosotros, y cuando nos pregunten que podamos con amor mencionar tu nombre, que es gracias a ti, que es debido a ti que mi vida ha cambiado, es debido a ti que mi familia es diferente, es debido a ti, Señor, que ahora hablo distinto. Te doy las gracias por tanta gente en la que vemos tu nombre glorificado, pero reconocemos, Señor, que a varios de nosotros nos hace falta, Padre, nos hace falta glorificarte. Cantamos, pero algunos no te glorificamos por la forma en que vivimos, y te pedimos perdón y queremos tomar hoy el compromiso de vivir para ti, Señor, en santidad y entregarte nuestra obediencia. Esa es nuestra oración, Señor. La tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta.